Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En esta ocasión tengo el gusto de recibir en estos micrófonos a la doctora Roxana Miranda. Roxana es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara y en esta misma universidad cursó una maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Posteriormente hizo una maestría en Ciencias Humanísticas y Sociales por la Universidad Abad Oliva en Barcelona, España, donde su enfoque fue la antropología y ética, y posteriormente hizo un doctorado en Derecho, también en la Universidad Panamericana, en donde continuó especializándose en estos temas. Roxana ha escrito varios importantes libros sobre este tema y actualmente, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es profesora e investigadora de tiempo completo en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y es miembro representante de esta universidad ante la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Gobierno del Estado de Jalisco. Roxana, muchas gracias por haber aceptado la invitación de compartir conmigo estos micrófonos. El tema sobre el que vamos a conversar se me hace de lo más interesante, pero la verdad es que despierta en mí mucho más preguntas que respuestas. Y quizá lo primero que yo me plantearía es si puede hablarse del tratamiento jurídico de los pueblos originarios o cuál es la manera de abordar este tema. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Yo muy contenta de estar aquí en tu programa y hablar de estos temas. Y mira, pues sí, pudiéramos hablar que hay un tratamiento jurídico en relación a los pueblos indígenas en nuestro país, pero ese tratamiento ha tenido una evolución y actualmente estamos en la época de un reconocimiento. Pero en la historia mexicana empezamos primero por el aniquilamiento a través de la conquista, pues las comunidades indígenas fueron haciéndose menos, ¿verdad? Son procesos históricos que a lo mejor no nos vamos a detener en este momento, pero que eso nos llevó como a un aniquilamiento total de la cultura y de las comunidades. Un ejemplo muy claro de esta época es el término indio. En esa época, a través de ese término, se trató de aculturar y de englobar a un sinfín de pueblos indígenas que existían en ese momento. Y ahora ese término indio, pues nosotros lo utilizamos de manera peyorativa, ¿no? Me pasa a veces escuchar entre los jóvenes que dicen no seas indio, o sea, te van a ver los guaraches, y es un término que en su momento fue mal utilizado también por razones históricas y que también trató de englobar a muchas culturas en el término, ¿no? Ahora pues se ha retomado el término indígena, que está así en los ordenamientos, en los tratados internacionales. Entonces pudiéramos hablar que hay una primera etapa de la exterminación y luego, por ejemplo, en las constituciones del siglo XIX del Estado mexicano, pues nunca se les toma en cuenta, no se ve nada de los pueblos indígenas, salvo en la Constitución de 1824, que se hablaba de una facultad del Congreso Federal de regular el comercio entre las tribus, pero no tenía nada que ver con nosotros, era una copia de la Constitución norteamericana. Y después, bueno, viene la Revolución Mexicana y se trata de poner a las comunidades como en la problemática agraria del momento y no se les reconoce, no hay un tratamiento jurídico. Y a partir de la Constitución de 1917 hasta la primera reforma en la materia, que fue en 1992, las políticas de los presidentes de esos años fue de asimilación, porque ellos
a lo mejor con una muy buena intención, pensaban que la asimilación nos llevaría al progreso y también era una manera de extinguir a estas comunidades. Un ejemplo era que se prohibía hablar la lengua indígena. Lo primero fue no reconocerlos, darles la categoría de invisibilidad y la siguiente es considerarlos inexistentes. Exactamente. Y estoy hablando así como en saltos muy grandes en la historia, ¿no? Porque tienen sus procesos y hay que conocerlos a detalle. Pero estaríamos hablando que después de la Revolución Mexicana y de este proceso de asimilación de muchos años, a través de programas sociales, de educación, de que se crean institutos indígenas, de que se veía al indígena más bien como un objeto de folclore y de museo que como un sujeto de derechos. Y vienen en los años 80, 90 muchos movimientos en América Latina en relación a los pueblos indígenas. Podemos decir que a partir de los finales de los años 80, principios de los 90, empieza con la firma del Tratado 169 de la OIT como un reconocimiento por Latinoamérica sobre estas minorías que no eran visibles. Y en toda América Latina empieza un movimiento que se llama el neoconstitucionalismo latinoamericano, donde se crean nuevas constituciones o se hacen reformas para poner a la vista a los miembros de las comunidades indígenas. Y eso pasa también en México. En México en 1992 se da la primera reforma y pudiéramos hablar que aquí empieza un tratamiento jurídico. Y se dice en el artículo 4 que México tiene una composición pluricultural, pero ahí queda, no hay nada más, no hay una ley reglamentaria, no hay mucho al respecto. Y empieza luego en el 94 el movimiento que yo creo que muchos recordarán, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el sur del país. Y este movimiento, pues yo me acuerdo en esa época dudábamos que los pueblos indígenas pidieran autonomía y libre determinación, decían los expertos y los escritores en su momento que era una cuestión de intervención extranjera, que otras personas estaban manipulando, pero las comunidades pedían autonomía y libre determinación. Hay una serie de gestiones por parte del gobierno federal y se dice que estos acuerdos que se firman en 1996 de San Andrés se llevarían a una reforma constitucional. Tan reciente como 1996. Exactamente. Y entonces viene la primera reforma en la materia importante. Se reformó en 2001 el artículo cuarto, el segundo, el cuarto, el 18 y el 115 de la Constitución, y yo creo que el más importante es el segundo, y a partir de entonces pudiéramos hablar que ya hay un tratamiento jurídico real, un reconocimiento, que se ha quedado a medias, ¿verdad? No es como lo marca la Constitución, se establece autonomía y libre determinación, se reconocen los sistemas jurídicos, la cultura, las lenguas, y en el apartado A y en el apartado B se establecen una serie de compromisos de la Federación y los estados y los municipios frente a las comunidades. Qué interesante que me digas y que uses el término se reconoce, porque sí. Es decir, es un tanto, una actitud un tanto, digamos, arrogante, decir voy a reconocer que existes cuando en realidad es algo que ya estaba ahí y parecería que debería haber algún derecho fundamental involucrado, tal como el derecho a la identidad, a la propia cultura. Claro, claro, hay un autor que yo cito mucho y me gusta mucho leerlo de la UNAM, el señor Jorge Alberto González Galván, y él hace una reflexión muy interesante al respecto. Dice, los derechos de los pueblos indígenas son imprescriptibles, o sea, ya estaban desde que esto se llamara México, ¿verdad? Y no dependen ni de un régimen político, ni de una forma de gobierno, ya están. Simplemente, dice, el problema ha sido que han estado sujetos a la dominación de ciertas personas, de nosotros los mestizos, que vemos por nuestros intereses y no el de las comunidades. Entonces sí, ellos ya tienen un derecho, pues porque ya estaban aquí, son los antiguos pobladores. Por eso también en alguna de mis obras yo pongo pueblos precuautémicos. Cuauhtémoc fue el último Huehuetlatoani azteca, pues previo a Cuauhtémoc y después de Cuauhtémoc son los grupos que existen, ¿no? Y así lo establece la Constitución, que son aquellos que tienen
que tienen su ascendencia o que descienden de pueblos originarios y que ahora pues son una mezcla, ¿no? Son un sincretismo, ya no son totalmente puros. Y estamos hablando que los pueblos originarios pues ha ido bajando el porcentaje y se han ido aniquilando. Ahorita estamos hablando que son el 7% de la población, según el censo del INEGI 2020. Aunque bueno, también platicando a veces con personas del INEGI me dicen, bueno, esta cifra puede ser modificable porque se les pregunta si hablan una lengua indígena y muchas personas niegan hablar la lengua por temor a discriminación y entonces el censo puede ser que sean un poquito más de indígenas en nuestro país. Están sí, claro, claro. Es decir, hablar una lengua indígena es sinónimo de pobreza, ignorancia y marginalidad. Sí. Yo te comentaba que antes de entrar al aire que participo en algunos programas de preservación de la lengua. Y el año pasado estuvimos trabajando con un grupo de personas de la comunidad birrárica, o mal llamada huichola, porque se les tiene que llamar por su nombre, que son el grupo principal asentado aquí en el estado de Jalisco. Y estuvimos trabajando en una unidad deportiva donde se reúnen diferentes grupos indígenas a jugar básquet y fútbol con niños indígenas. Unos deportes totalmente occidentales. Exactamente, pero es preciosísimo ver a las mujeres birráricas descalzas con sus faldas largas, hermosísimas, jugando básquet y bueno, que traen ahí a sus niños. Y el programa era preservar la lengua a través de los juegos con los niños. Y en esta dinámica de aplicar el programa, pues nos dimos cuenta que muy pocos niños hablan su lengua originaria y los papás nos decían que era una manera de protección. No enseñarles la lengua es protegerlos de la discriminación. Y a mí se me hacía terrible esa situación. Bueno, eso es lo que ha pasado acá, claro, entre las comunidades de la Huasteca Potosina, hidalguense, veracruzana, pero en este caso con el náhuatl. Sí, y bueno, estuvimos con el náhuatl. Bueno, ahí también había muchos de la comunidad náhuatl, pero nosotros íbamos a enseñar solamente birrárica y fue un programa muy bonito que duró algunos meses, como a través de saltar la cuerda, contar los números en la lengua, jugar lotería, ciertas cuestiones, y los niños no es que aprendieran tanto la lengua, es que veían el interés de un grupo de mestizos que nos interesaba aprender la lengua, saber la lengua y enseñarla. Y eso yo creo que a ellos es lo que más les movía, también a los papás. Aplicar el programa fue complicado, acercarse a las comunidades a veces es a través de sus tiempos y de sus pasos. Sí, porque además tienen una muy justificada desconfianza hacia, tú les llamas mestizos, yo les voy a llamar los blancos. Sí, o los podemos llamar como ellos nos llaman a nosotros, teiwaris. ¿Y teiwaris, eso qué quiere decir? Teiwari es el mestizo, es el masculino, el mestizo en lengua birrárica, o rinura es la mestiza. Mira, y entonces eso es lo que somos. Somos teiwaris o rinuras las mujeres, ¿no? Entonces, aplicar el programa fue algo que, bueno, a mí me gustó mucho y me llamó la atención porque yo iba con un miembro de una comunidad y llegamos el primer fin de semana ya con todo nuestro material y todo para trabajar y me decían, no, a ver, tranquila, aquí lleva un proceso. Primero nos van a ver. El segundo fin de semana nos acercamos y platicamos. El tercer fin de semana teníamos 3 niños y después era un sinfín de niños y fue muy bonito. Pero es por eso que tú dices, esta cuestión de injusticia y de desconfianza que tienen hacia los mestizos, hacia los teiwaris o rinuras, ¿no? Sí. Y la lengua, bueno, la lengua es algo muy importante porque a través de la lengua se va preservando la cultura. No todas las lenguas indígenas se escriben. También platicábamos fuera del aire que, por ejemplo, la lengua birrárica tiene algunos años escribiéndose. Se hizo en los años 90 y son lenguas muy complejas de aprender, de escribir. Bueno, se le asignaron caracteres latinos, me imagino, a una lengua existente, porque, es decir, se creó una grafía para
poder poner por escrito algo que ya existía de manera oral muy arraigada durante siglos. Exactamente, y aparte se crearon signos que en nuestro alfabeto no existen para representar algunos sonidos de la lengua. Y eso ahorita, por ejemplo, en Jalisco, que ya es una lengua reconocida, es un problema, porque si llega una persona, por ejemplo, a registrar a su niño con uno de estos caracteres que no existe en nuestro alfabeto, el oficial del registro civil dice, pues no le podemos poner ese nombre porque en mi máquina no está. Claro, qué curioso. Sí, es una cuestión de identidad. Simple como eso, ¿verdad? Ahorita es eso, ¿eh? Hace algunos años, me acuerdo cuando yo empecé a trabajar con las comunidades hace 20 años, en donde yo trabajaba, estaban muchos miembros de la comunidad birrárica y casi todos tenían el mismo apellido. Yo pensé que eran parientes. Yo decía, pues se traen a los primos a trabajar y entonces les pregunto y me dicen, no, tenemos el apellido del oficial de registro civil que estaba en esa época que nacimos la mayoría, en un lapso de 5 o 6 años. La mayoría de los que trabajaban ahí, y yo decía, ¿pero por qué? Pues porque llegabas a registrar al niño y el oficial decía, no, ese nombre está muy complicado, ¿cómo le vas a poner, por ejemplo, Etziacame, Usaiba, Hayoaneme? No entiendo. Entonces le vamos a poner María, y como no tenían una línea de apellidos, pues ponían el apellido del oficial del registro civil. Imagínate. Sí, como hacían los oficiales de inmigración de los Estados Unidos con respecto a los italianos y a los chinos, que todos eran Lee o todos eran Giacomo, por decirte un nombre en italiano, ¿no? Exactamente, entonces, bueno, pues es la realidad que se vive. Ahorita, bueno, pues ya hemos avanzado, ya se ponen los nombres tradicionales, pero pues hay caracteres que no se pueden poner y es una lástima, por ejemplo, la pérdida de las lenguas. Y lo que pasa también es que no tenemos una planeación adecuada. Al estar estudiando la lengua birrárica, uno entiende o tratas de entender la realidad de las personas, ¿no? Entonces, platicando con miembros de la comunidad, profesores, por ejemplo, de educación primaria, me decían, bueno, es que los libros de educación para miembros de la comunidad están planeados desde la visión occidental o de nosotros. De la visión, ¿no? Sí, sí, y parecería que hay una relación directa entre lenguaje, identidad cultural y el siguiente elemento parecería ser identidad jurídica, porque el derecho al final del día es una manifestación cultural y parecería que el orden jurídico de estos pueblos debería reflejar la cultura que ellos tienen, y temo que no sea así, aunque me gustaría saber cuál es la realidad desde tu perspectiva de experto en la materia. Gracias. Sí, los sistemas jurídicos de las comunidades indígenas de nuestro país sí obedecen a la realidad de cada comunidad. No podemos generalizar. Cada comunidad tiene su manera de organizarse. Hay comunidades que están a 10 minutos de distancia en Oaxaca y cada una es diferente y su manera de interpretar la realidad de cuestiones jurídicas es totalmente distinta a la otra que está en una comunidad vecina. Obedecen a una visión de su cosmogonía y su cosmovisión. La tradición jurídica tiene que ver con el origen del mundo, con su espiritualidad, con estos ritos que ellos acostumbran o tienen, con esta tradición oral. Por ejemplo, algo que en la comunidad birrárica, que es con la que más trabajo, más contacto tengo, claro. ¿Cuáles son las faltas más graves de un miembro de una comunidad? Una, no acudir a las festividades religiosas, no desempeñar los roles que a cada quien le tocan en una festividad religiosa. Otra puede ser tener más de 5 amantes o más de 5 esposas, así llaman ellos, ¿no? Porque la poligamia es permitida en la comunidad birrárica. Otra puede ser maltratar a la madre tierra o no cumplir con las festividades que tienen que ver con la madre tierra, el tratar de enriquecerme y el tratar de no ayudar en la vida comunitaria de mi comunidad.
eso puede ser faltas, ¿no? Que a lo mejor nosotros pudiéramos decir, bueno, en el derecho, pues a lo mejor la poligamia, pero el maltratar a la naturaleza, pues solamente depende de qué puede ser un delito, ¿no? Eso contraviene. Pero fíjate que analizando varias comunidades, aunque cada una tiene su manera de interpretar, porque tienen que ver con estos aspectos de su cosmogonía y cosmovisión del origen del mundo, hay similitudes en las comunidades y también hay diferencias. Algunas similitudes, por ejemplo, son la gerontocracia, la importancia de los ancianos en las comunidades, este rol que desempeñan de sabiduría, de experiencia, este nivel de cargos o este nivel de jerarquía es muy bien establecido en la mayoría de las comunidades, aunque ahora, bueno, a través del derecho mexicano, pues se han permeado otro tipo de autoridades y se han combinado. Y valores, ¿verdad? Y valores también. El politeísmo, por ejemplo, que algunas comunidades tienen un politeísmo totalmente puro, donde no intervienen dioses de la tradición cristiana, o el Dios o Cristo o los santos de la tradición cristiana. Por ejemplo, los birráricas tienen muchísimos dioses y el menor en su jerarquía es Cristo. ¿Por qué? Porque lo han integrado a través de este sincretismo que han vivido, y ellos dicen que ellos pueden hablar español porque en sus dioses tienen un dios mestizo que es Cristo. Entonces, bueno, esas son algunas similitudes. La cuestión de la madre tierra y de la naturaleza, llama muchísimo la atención. Es muy importante la protección pues de su ambiente, porque no solamente es donde ellos se asientan, sino donde están presentes sus dioses, porque todo tiene que ver con fenómenos naturales. Y otra cosa importante que me llama la atención, no solamente en las comunidades del país, sino también de América Latina, es la ayuda comunitaria. Ese de ver y trabajar por mi comunidad. De hecho, le designan ciertos nombres. El tequio, no sé si lo has escuchado, el tequio es el trabajo comunitario, no. La faena, la fajina, el córima, el taquehual, y estos principios que también existen en América Latina, que son el suma camaña y el sumay causay. El suma camaña es de Bolivia, el sumay causay es de Ecuador, que tienen que ver con el buen vivir y el respeto de los recursos naturales. Y también tienen que ver con el trabajo comunitario. Eso es una constante en todas las comunidades indígenas del país y de América Latina, la ayuda y el trabajar por la comunidad. Y bueno, o sea, pues algo así como podríamos hablar de la visión occidental que engloba ciertos valores, digamos, paneuropeos que se han extendido hacia la América europeizada. Así podríamos hablar de una visión global de los pueblos originarios en donde hay ciertos factores o elementos comunes que les dan identidad entre ellos. Exactamente, y ese es algo muy importante. O sea, esos dos, creo que es la ayuda comunitaria y el cuidado de la madre tierra, yo creo que es lo que caracteriza a todos los pueblos originarios, tanto de México como de América Latina. Y eso es como muy ajeno a nuestra visión mestiza. Bueno, si bien hay una cultura del medio ambiente, etcétera, pero a veces en la cuestión de los tehuaris nos sentimos dueños de la naturaleza, ¿no? Queremos explotar, hacer, tener, y para ellos no, ellos son parte. Y esto del tener parece que es culturalmente una de las diferencias fundamentales entre nuestra cosmovisión y la de ellos. Sí, son cuestiones como a veces que uno no alcanza a entender, ¿no? Porque a veces desde nuestra visión, pues quieres mejorar tu casa o mejorar tu carro o seguir trabajando para tener. Y me pasaba algo muy con ellos, que yo les encargaba artesanía. A mí me gusta mucho la artesanía. Y tenía un compañero que me hacía la artesanía, y entonces yo le decía, oye, pero ya te la pagué, pero me faltó encargarte tal cosa. No, ya no te la hago, me decía, porque con ese dinero que tú me pagaste, alcanzo a ir a la sierra, alcanzo a sembrar, y ya mis dioses me proveerán después. No hay ese sentido de tener, de acumular, que también en México y en América Latina se dio esta cuestión del extractivismo y de la extracción de los recursos naturales, que afectó muchísimo a las comunidades indígenas, que fue una lucha y que ha sido una lucha hasta la fecha de la protección de la madre tierra, por el petróleo, por las empresas mineras, por el litio, por ejemplo, en Bolivia.
Bueno, y en América, en el propio México, donde parece que la sociedad occidentalizada, incluyendo nuestras autoridades, tienen una actitud casi de depredadores del medio ambiente. Y eso me lleva a preguntarte sobre cómo se da este choque de culturas, porque me parece que claramente tú lo estás planteando, cómo se da este choque de culturas en el ámbito jurídico. Sí, hay muchos detalles de las comunidades que son como tú lo llamas muy bien, un choque con el derecho del Estado mexicano. Te podría poner algunos ejemplos. Uno, pues ya lo hablamos, la cuestión de la madre tierra, ¿verdad? De la naturaleza. Para ellos, por ejemplo, el petróleo es la sangre de la tierra. En Colombia se dio un caso de una comunidad que se negaba a la explotación petrolera y amenazaron con un suicidio colectivo que no se llevó a cabo, pero fue una manera de presión. Pero hay muchas cosas, por ejemplo, esta cuestión de la brujería, que es una constante en algunas comunidades, que existen estos brujos. Aunque llamarle brujería es un poco usar el término occidental para describir sus creencias. Sí, exactamente, no es brujería a lo mejor como pensaríamos, ¿no? Simplemente son personas que tienen ciertos dones en la comunidad y que pueden lograr que a otra persona le vaya mal, ellos así creen, o que otra persona, hasta los famosos amarres también los ven en la comunidad, y dicen que la manera de terminar con la brujería es pues matando al brujo, porque el brujo donde esté, pues seguirá haciendo su trabajo. Tiene tanto poder que seguirá haciendo su trabajo. Esa puede ser una cuestión. Otra que a mí me gusta y que a lo mejor tendríamos que aprender es la conciliación en los asuntos cuando haya una dificultad entre los miembros de la comunidad. Hay comunidades donde pueden estar 3 días sentados hasta que lleguen a un arreglo, para que el problema no se haga más grande, para que haya una conciliación y haya armonía en la comunidad. Hay otras comunidades donde todas las decisiones se llevan en una asamblea comunitaria, que es el órgano más importante donde todos participan, los hombres y las mujeres, y se acaba hasta que todos deciden el último asunto. Hay la cuestión de la reparación del daño cuando, no sé, causó una afrenta a otro miembro de una comunidad, pues lo más importante es eso, que se repare el daño y ya no seguir dañando al otro miembro de la comunidad y vivamos todos en armonía. Pues el respeto, como decía, por las cuestiones naturales, el trabajo, la cuestión de los cargos y el trabajo a cada miembro de la comunidad, la cuestión de la ciudadanía dentro de la comunidad. No es tener llegar a una edad, sino es cumplir con un trabajo comunitario, cumplir con mis cargos religiosos y entonces ya puedo participar políticamente dentro de mi comunidad. Son algunas cuestiones que pues sí contravienen el derecho del Estado mexicano, ¿no? Y pues son muy interesantes entenderlas y conocerlas, pero es desde otra perspectiva, desde otra visión. Sí, creo que esto da para más de un programa, porque evidentemente son cuestiones complicadas, sobre todo cuando vemos esta interacción entre dos cosmovisiones que tienen a veces radicales distintas visiones sobre la misma cuestión y se valoran de manera muy diferente situaciones como esta que tú me dices, de la monogamia judeo-cristiana y de la poligamia que se permite y que se valora y se reconoce en estas comunidades indígenas. Desafortunadamente el tiempo se nos ha venido encima y a mí me gustaría, por un lado, invitarte a que nuevamente nos volvamos a reunir a conversar sobre los muchos temas que nos quedan pendientes. Además de que yo quisiera, por un lado, hacer una invitación al público que nos escucha para que nos diga cuáles son los temas que les parecen de especial interés para poder continuar desarrollándolos. Y a ti en lo particular me gustaría pedirte que dirijas un mensaje a quienes nos escuchan para así cerrar el programa.
Pues primero agradecerte por la invitación y creo que el primer paso es enterarnos y conocer que existe esta realidad de las comunidades indígenas. Creo que eso es primordial para estar en este coexistir, en este pluralismo, y no quiere decir que el derecho de las comunidades esté mal o el de nosotros esté mal, simplemente son dos diferentes maneras de ver la realidad, la vida, al mundo y al hombre, y invitarlos porque a través de estas a conocerlas, porque a través de estas comunidades están las raíces de ser mexicanos, de nuestra mexicanidad, y creo que es importantísimo. Entonces, este tipo de programas ayuda a ir despertando la inquietud sobre las comunidades, porque es el primer paso, conocerlas, saber que están. Saber que están, parece que tenemos que abrir los ojos ante nuestra propia realidad, y a mí me parece importante considerar la cuestión jurídica como parte integral de nuestra realidad cultural a la que todo el mundo pertenece. Es decir, el derecho no parecería ser una cuestión, o no debería ser una cuestión exclusiva de los abogados, sino debería integrar a todos los miembros de la comunidad. Así es que con estas palabras te agradezco, Roxana, nuevamente que me hayas hecho favor de acompañarme. Te comprometo para que nuevamente nos reunamos en estos micrófonos, y al público que nos escucha me despido de ellos diciéndoles que tendremos el gusto de reunirnos nuevamente la próxima semana. Gracias. Muchos saludos.